Netcom en realidad se empezó ¿cómo diríamos? Se empezó a hacer realidad, por así decirlo. Bueno, después de que trabajando en distintas empresas, he tenido mucho trabajo, por suerte, mucho trabajo donde también trabajaba no solamente en la parte informática, sino que también hacíamos la administración, también trabajaba en la parte de un montón de cosas. Cuando uno trabaja en una empresa, y yo creo que en cualquier empresa y uno se compromete con el trabajo, hay veces que no te importa si vos estás realmente haciendo lo que a vos te gusta hacer, lo que a vos te apasiona hacer, sino que te sentís bien en ese ambiente laboral, te comprometés con la empresa, entonces podés llegar a hacer de todo. Entonces yo en todos los trabajos o todas las experiencias que tuve, que no fueron tampoco tantas, pero todas me dejaron una enseñanza, que hoy estoy aplicando esa enseñanza de mis primeros trabajos, tanto en la parte informática como en otras partes también, en otras áreas, digamos así, que he trabajado, como por ejemplo repartiendo sobre de cumpleaños, por así decirte, también. O sea, bien de abajo, recorriendo la calle un poco, quinelero. Otra cosa que hice, la agencia 131 en el Club Patria del amigo Pichi, me acuerdo que me dio la posibilidad de hacer quinela. Y yo ya estaba, me gustaba ya esta orientación, pero que, como te digo, no había mucho todavía para hacer, entonces uno tenía que buscar también otro rumbo y no desanimarse, por ejemplo, en ese ideal o en ese sueño que yo tenía. Y Netcom nace, bueno, después de unas experiencias laborales que uno tenía. Yo creo que el que dio el puntapié inicial fue mi hermano mayor, Carlos, que fue el que me dijo, te digo textuales palabras, me dice, gordo, me dice, ¿por qué no te dejas de romper y poné tu negocio vos solo? Hacé servicio técnico, y como él es empleado público, me dice, yo tengo muchos conocidos y te voy a dar una mano, pero instalate solo, me dice. Fue en el año 2005 más o menos, terminaba el 2005, que yo estaba trabajando en una empresa era una empresa grande, que era de todo el litoral, una empresa conocida acá en Formosa, una empresa de juegos de azar en ese momento. Y yo estaba trabajando ahí y siempre ese tipo de trabajo, digámoslo así, es que como que a uno lo agotan, son trabajos que por ahí, entonces por ahí son trabajos que cuestan, que te alejan un poco de la familia y todas esas cosas. Y yo siempre tenía esa actitud, o siempre tengo esa actitud proactiva, emprendedora, siempre fui a hacer cosas por mi cuenta, por así decirlo. Entonces, pero él fue uno de los iniciadores y uno de los que despertó en mí el hecho de decir, o sea, hacerme la pregunta, ¿será que podré materializar ese sueño? Si estaba preparado o no, pero fue uno de los que inició, de los que, digamos así, despertó en mí el hecho de ser un emprendedor, de abrirme solo y de empezar a tratar de buscar el sueño de Netcom, de poder materializar el sueño que tenía hace mucho, digamos así. Y Netcom arranca netamente siendo una empresa de servicio. Netcom arranca en su momento, hoy lo comparo con un delivery de servicio técnico. Alquilé un local, el local que hoy día todavía seguimos trabajando, donde seguimos creciendo. ¿Qué año fue eso? Eso fue en el 2006. En el 2006 yo me decido, hablo con la gente, con la empresa en donde estaba, y me decido terminar el contrato, pues estaba contratado, y iniciar mi actividad privada por cuenta propia, o siendo emprendiendo algo solo, digámoslo así, o sea, algo privado. Entonces Netcom nace haciendo servicio, sí, alquilando, como te digo, un local como una especie de base, le decía yo, porque en realidad el primer año básicamente estaba cerrado el local, no estaba abierto al público en general, al consumidor final. Entonces yo venía arrastrando una clientela mía de todo lo que te expliqué, que hacíamos tarjeta, planilla, recetarios médicos, me acuerdo que hacía recetarios médicos con un costo más barato que la imprenta. Entonces yo
iba ya obteniendo clientes. Las computadoras se fueron masificando, todas las casas o todas las empresas, gobierno, profesionales fueron incorporando como una herramienta laboral las computadoras, y fue creciendo la demanda de gente que medianamente te decían dónde enchufo un mouse, cómo hago esto, cómo hago lo otro. Entonces, como uno venía ya preparándose, como te digo, Netcom arranca haciendo servicio, netamente servicio. Tenía una motito, entramos en el local, una mesa de algarrobo y un escritorio. Entramos y nada más. Entramos, alquilamos, me acuerdo que lo alquilamos por 280 pesos. El local este donde estoy ahora yo, 280 pesos, perdón por decir el importe, pero... Y arrancamos como servicio. Y era una base que yo tenía, era una base que en donde venía y, por ejemplo, tenía las herramientas y empezaba a visitar a los clientes. Era una oportunidad de estar en el centro, el local. Entonces arrancamos como un delivery del servicio técnico. Empezó a masivizarse, como te digo, la computadora, y empezaron los problemas. Entonces ahí fue que, bueno, entramos en el local, ya te digo, con un escritorio de oficina, una mesa de madera que lo usábamos para la parte técnica, que lo usaba yo, y una silla, nada más. Y ahí arrancamos en ese entonces. Así que era básicamente 100% servicio técnico. Te digo y uso la palabra arrancamos porque considero que Netcom, si bien tiene un nombre fantasía y tiene una persona que, digamos, así la dirige, Netcom arranca como una empresa familiar. En realidad Netcom es una familia y todos están involucrados o todos tienen algo que ver, un poquito con el inicio de la empresa, con lo que es hoy, porque sin una familia o sin el respaldo de tu familia, yo no digo que no te salgan bien las cosas o que hayan personas que puedan decir lo contrario, que sin familia salieron adelante, pero con familia se te hace mucho más llevadero, mucho más fácil el hecho de tener tu familia que te apoya en lo que vos haces. Familia, estoy hablando de, obviamente, papá, mamá, los hermanos, y en este caso yo, mi señora. Ya tenía mi hija, así que yo tenía mi familia, por así decirlo, formada, y fueron siempre los que me iniciaron. Por eso digo nosotros. En realidad ellos no están conmigo todos los días, tampoco estuvieron físicamente trabajando en el local, pero sí yo siempre lo tuve presente, el hecho de decir que Netcom es una empresa familiar, porque en algún momento igual colaboraron, en algún momento que se inició un trámite. Mi viejo en algún momento me llevó una fotocopia en tal lugar para presentar. Mi mamá, en el caso de que me da la tranquilidad que siempre, por ejemplo, cuidó de mi hija. Entonces eso te da una tranquilidad totalmente distinta, y uno tiene que ser agradecido en ese sentido. Entonces yo considero mi familia parte de esta empresa, parte de Netcom, a toda la familia, porque siempre pusieron su granito de arena, desde mis hermanos, mis padres, y como te digo, mi señora, que siempre la administrativa por ahí, o la que sacó copia, o la que lleva los papeles, la que presenta en algún lugar. Mi hermano, el mayor que te digo, fue mucho tiempo el que me ayudó en la parte administrativa, que yo por ahí no manejaba mucho. En el comienzo sería todo lo que es la parte contable, todo lo que es buscar un contador para que te ayude a iniciarte como una empresa seria, porque lo que nosotros necesitábamos tener es transparencia desde el primer momento en que nosotros hacíamos las cosas. Entonces eso fue lo que a nosotros nos ayudó mucho, el hecho de entrada, digámosle, hacer las cosas como teníamos que hacerlas, tanto administrativamente, con todos los papeles, legalmente, y bueno, y así empezar lo que es la actividad comercial.